Tiene tres estrofas, vamos a cantarlo todo. La última dice: siervos de Dios, orad, hay mucho aún que hacer. Las buenas nuevas anunciad a todos por doquier. El himno número 220, vamos a hacerlo de pie. De Dios mira, la miel ya blanca está, la siega espera. El dueño de la miel, dispensanos tal potestad que sin medida es. Siervos de Dios, ora, hay mucho aún que hacer. La buena nueva anuncia a todos por doquier. Veamos, hermanos, algunas escrituras, comenzando en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Veamos ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, el versículo 1, Lucas 5 y 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Y finalmente en Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21 y el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos leído alguna referencia a las redes y quisiera procurar ser lo más breve posible. Sencillamente estoy pensando en algunos verbos que leemos en estas escrituras en relación a las redes. Quizás lo más que se parece a una red es lo que hoy conocemos como la atarraya. Algo muy común allá donde vivimos. Detrás de la casa de nosotros pasa el río Orinoco. Muchas veces uno ve personas por la orilla echando la red y en lo más profundo poniendo los trenes para pescar. Pero uno se da cuenta que no es un oficio fácil. Cualquiera que lo procura hacer se va a desanimar, porque requiere no solamente pericia, agilidad, estar parado en una curiara y tirar la atarraya sin caerse al agua y sacarlo si tiene peces. Requiere mucha experiencia, no es un trabajo fácil, mucha paciencia, porque muchas veces no se pesca nada. Pero el Señor está utilizando esa figura para enseñarnos sobre otro tipo de pesca que es mucho más importante. Y aquel día Él llamó a esos pescadores para que dejaran aquella pesca de aquellos peces en el mar para dedicarse a esta pesca mucho más importante, la pesca de almas. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué bueno si de esta conferencia salieran algunos habiendo escuchado ese llamado del Señor también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero algunas lecciones muy sencillas, hermanos, para que esa pesca pueda ser efectiva. Leemos allí en Marcos que lavaban, o es en Lucas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Creo que eso es un trabajo continuo para el pescador. Lavar la red. Cada vez que lo tira en el agua, va a recoger cosas que no le interesan. Palos, basura, especialmente en los ríos, donde hay tanta basura. Entonces, antes de ese trabajo, después de ese trabajo, el pescador tiene que dedicarse a limpiar, a lavar la red. La lección es muy sencilla, hermanos. Si el Señor va a utilizar un instrumento para pescar almas, tiene que ser un instrumento limpio. Desde la antigüedad, el Señor enseñó a su pueblo la necesidad de la limpieza. Ahí en el tabernáculo estaba la fuente, y aquellos sacerdotes, para poder entrar a la presencia de Dios, tenían que lavarse las manos y los pies. Era un mueble
constantemente en uso, porque si no se lavaban, no podían estar en la presencia de un Dios tan santo. Y el mismo Señor, en el Evangelio de Juan, antes de ir a la cruz, lavó los pies de los discípulos y les enseñaba sobre la necesidad de ellos hacer lo que Él había hecho con ellos. Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oh hermanos, queremos ser usados por el Señor para pescar almas. Es indispensable la limpieza constante, diario en nuestras vidas, porque nos contaminamos. Nos contaminamos diariamente. ¿Y cuál es la fuente? Aquí está la fuente. Si nosotros no usamos la fuente, no vamos a experimentar esa limpieza indispensable para ser usados por nuestro Señor en su servicio en la pesca de almas. Pero otro verbo utilizado, y ese sí lo leemos allí en Marcos, era lo que estaban haciendo los dos hijos de Zebedeo. Dice que ellos remendaban las redes. Ese es un trabajo también del pescador, remendar las redes, porque a veces se abren huecos. Hay un hermano allá en Tucupita que es pescador y a veces he ido a su casa y él está remendando la atarraya o el tren, y me doy cuenta que no es un trabajo fácil, trabajo que requiere mucha paciencia. Tejer, desenredar, sacar los nudos, es un trabajo que requiere mucha paciencia. Yo no lo podría hacer. Pero hermanos, en la pesca de almas, este trabajo también es indispensable, es necesario. El trabajo de remendar las redes. Esa misma palabra remendar lo encontramos en Gálatas capítulo 6. Vamos a ver cuál es el sentido allí. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es la misma palabra restaurar. Volver a su condición original. Perfeccionar. Corregir. ¿Cuántas veces hace falta eso, hermanos, en nuestras vidas personales? Cosas que tenemos que corregir. O tal vez ayudar a otro hermano que ha sido sorprendido en una falta. Y el Señor puede ayudarme para restaurar a ese hermano con alguna palabra de animación, con la oración, acercándose a Él para estrecharle la mano y hablarle con sinceridad la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiéndole a Epafrodito, ahí en la carta a los Filipenses. Allí habían dos hermanas que habían trabajado juntamente con él, habían combatido juntamente con él en el Evangelio. Pero ahora no tienen el mismo sentir. Ha ocurrido algo. Hay que reparar esa unión. Hay que remendar esa comunión. Y él le dice, creo que es a Epafrodito, te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo
en el Evangelio, porque si no se hace, ¿qué va a suceder? La asamblea va a sufrir. El testimonio del Evangelio va a sufrir. Podrán seguir predicando, podrán seguir buscando almas, pero si hay esa falta de unidad entre dos hermanas en la asamblea, no puede haber bendición de parte del Señor. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y allí dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, es necesario lavar las redes. Es necesario remendar las redes. Pero otro verbo que encontramos en estas porciones, el Señor le dice a Pedro, después que él había limpiado sus redes, el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Echad vuestras redes para pescar. Y la misma palabra lo encontramos en Juan. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red. Ese es un trabajo que requiere de mucha pericia, como ya dijimos al principio. Creo que cualquiera no lo puede hacer. Pero el Señor ha capacitado. El Señor tiene canales. El Señor ha dado dones. Y a ellos les ha capacitado para echar la red. Él le dice a estos pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Señor les iba a dar esa capacidad para echar la red. Y vemos a Pedro haciéndolo con mucha eficacia el día de Pentecostés. Después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber sido capacitado por el Señor, Él está echando la red. Pero vemos que estos discípulos, ellos obedecen las órdenes de su maestro. Ellos podrían decir, pero tú, ¿qué experiencia tienes tú en esto? Nosotros somos pescadores. Tú solamente trabajaste en una carpintería. No. El Señor le dice, boga mar adentro. Y Pedro sabe, toda la noche hemos estado trabajando. A esta altura, a esta hora del día, ¿qué vamos a lograr? Pero no, él dice, más en tu palabra echaré la red. Él obedece las órdenes del Señor. En tu palabra echaré la red. Pero ¿se ha dado cuenta, hermano, de un pequeño detalle? El Señor le dice, echad vuestras redes para pescar. Y Pedro dice, en tu palabra echaré la red. ¿Una obediencia completa? ¿O le faltaba un poquito de fe? Voy a echar por lo menos una red. Tú me dijiste que echara las redes, pero voy a echar una. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, dice, las redes se rompían. Y la barca, ambas barcas, la red se rompía y ambas barcas se hundían. Si él hubiera obedecido 100% las órdenes del maestro, eso no hubiera sucedido. Él obedeció. Hizo lo que el Señor le mandó, pero le faltó un poco. Eso no sucedió en el capítulo 21 de Juan.
En el capítulo 21 de Juan, el Señor les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otra vez el Señor está dando órdenes. Y ellos lo hicieron, la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, pero dice más adelante, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Esta vez sí obedecieron al Señor y la red no se rompió. Oh, hermanos, para ser pescadores de hombres, para echar la red tenemos que obedecer las órdenes del Maestro. Nos damos cuenta que eso era lo que hacían los apóstoles, leyendo el libro de los Hechos. Ahí está el evangelista Felipe, predicando en Samaria. Muchas almas creyendo al Señor en esa ciudad. Un campo fructífero. Y el Señor le dice, desciende, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El evangelista está recibiendo órdenes. ¿Por qué dejar a Samaria, donde hay tanta bendición? Pero el Señor le dice, ¿y qué hizo Felipe? Entonces él se levantó y fue. Hermanos, tenemos que obedecer las órdenes del Señor para ser pescadores de hombres. Eso lo vemos también en el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 16, su ejercicio de ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Él recibió aquella visión de aquel varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Siguiendo las órdenes del Señor, para echar la red. Ojalá que el Señor nos ayude, los que estamos en la obra y a las asambleas, tienen la responsabilidad de echar la red en todos los alrededores para que el Señor dé el fruto, ¿verdad? Y hayan almas salvadas. Pero finalmente hay otro verbo que encontramos allí en el Evangelio de Marcos. Cuando el Señor llamó a esos pescadores, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron las redes. Aquí estoy viendo las redes ya no como instrumentos para buscar almas. Aquí las redes eran aquella fuente de ganancia que tenían esos pescadores. De eso vivían. Con eso mantenían a sus hijos, a su familia. Y ahora el Señor les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hacen? Dejaron, dice Lucas, dejándolo todo, le siguieron. Para comenzar a vivir una vida en total dependencia del Señor. Ojalá, hermanos, que en esta conferencia algún hermano, alguna pareja, alguna hermana han oído ese llamado del Señor y no haya esa resistencia, sino que como esos pescadores, esa disposición, dejándolo todo, le siguieron. Señor, bendiga su palabra.